Hola, mi nombre es Rosy Chama. A continuación explicaré el cálculo que se debe realizar en la situación laboral de despido injustificado con negativa de reinstalación. Para este ejemplo lo vamos a dividir en 7 pasos para que sea más entendible. Comencemos. En el paso número 1 empezaremos con el cálculo de las prestaciones devengadas en el último año de servicio. Para empezar con el primer paso debemos de tener en cuenta los datos generales del trabajador. Como este despido se llevó a cabo en el año del 2022, vamos a tomar el salario mínimo y la UMA vigente para este año. El salario mínimo es de 172.87 y la UMA es de 96.22. El nombre del trabajador es Cristina López Pérez, un tipo de contratación de tiempo indeterminado y una fecha de ingreso del 2 de agosto del 98, una fecha de despido del 25 de marzo del 2022 y una fecha de liquidación ante el tribunal es del 30 de marzo del 2022. De la fecha de despido a la fecha de liquidación del tribunal han transcurrido 5 días, suponiendo que este caso se haya resuelto en 5 días. El salario mensual del trabajador es de 15,000 pesos y tomar muy en cuenta las prestaciones de dicho trabajador. Vacaciones conforme a la ley, una prima vacacional superior a la de la ley del 30%, un aguinaldo de 30 días, un salario diario integrado de 542.32, años de servicio completos, 23 años. En el caso del salario diario integral, debemos de tomar en cuenta las prestaciones ya antes mencionadas. Este trabajador, como revisamos, tiene vacaciones de 20 días, una prima vacacional del 30%, haciendo el cálculo de una multiplicación más el aguinaldo, nos sale 36. Entre los 365 días del año, nos sale un total de 0.0987 más un 1, que siempre se le debe de agregar al factor de integración. Nos da un resultado de 1.0986 multiplicado por el salario diario, nos da un total de 549.32. Así es como sacamos nuestro salario diario integral. De este lado contamos con nuestras fechas ya más generales. El inicio de año del 2022, del 1 de enero, una fecha de ingreso del 02 de agosto del 98, una fecha de despido injustificado el 25, una fecha de liquidación ante el tribunal del 30 de marzo y el último aniversario. Es muy importante sacar el último aniversario para hacer más sencillo nuestro cálculo de los años transcurridos. Con esta fórmula, sacamos nuestros años transcurridos tomando en cuenta la fecha de ingreso y la fecha del último aniversario con la letra Y, years en inglés, nos da un resultado de 23 años transcurridos conforme a estas dos fechas. Una vez sacamos nuestros días transcurridos del 2022 a la fecha de despido y nuestros días transcurridos del último aniversario a la fecha de despido. Estos dos datos los vamos a utilizar más adelante para el cálculo de nuestras prestaciones devengadas. Para este pequeño cálculo debemos de tomar en cuenta la fecha de inicio de año, la fecha de despido más 1. Y para los días transcurridos del último aniversario de la fecha de despido son las fechas de despido y la fecha del último aniversario más 1. Para empezar con nuestro desarrollo, nuestro salario mensual es de 15,000. Entre los 30 días del mes nos da nuestra cuota diaria, salario diario, que lo vamos a utilizar en nuestro cálculo. Empecemos con las prestaciones devengadas en el último año de servicios. Nuestro salario diario, como ya habíamos revisado, es de 500. Para este cálculo lo vamos a multiplicar entre nuestro aguinaldo, como pudimos revisar, es de 30 días, dando un total de 15,000. Entre los días del año, 365, nos da un resultado de 41.10. Vamos a utilizar nuestros días transcurridos del año 2022 a la fecha de despido que sacamos en este apartado, que son 84.
Hacemos la multiplicación dando un resultado de 3.452.05. Este para el caso del aguinaldo. Para el caso de las vacaciones tenemos nuestro salario diario, nuestros días de vacaciones que tiene derecho. Como podemos revisar, este trabajador cumplió 23 años, dando un resultado que le toca 20 días de vacaciones. Tenemos nuestra tabla general de vacaciones. Dando un resultado de 10,000. Entre los 365 días, 27.40. Por los días laborados en el último año de servicios que sacamos en este apartado, 236. Dando resultado de 6.465.75. Para esta prestación va de la mano con su prima vacacional. Este trabajador revisamos que tenía una prima vacacional superior a la de la ley del 30%, dando un resultado de 1.939.73. Aquí solo tomamos nuestro resultado de vacaciones que nos salió en la parte de arriba con nuestra prima vacacional. Se debe sacar impuestos para nuestro finiquito. Para este caso debemos de hacer la suma de todos los resultados que nos salió en el caso del aguinaldo de vengado, vacaciones de vengadas, prima vacacional de vengada, dando un resultado de 11.857.53. Hasta este momento tenemos nuestras prestaciones para nuestro finiquito de vengadas. Paso número 2. Cálculo de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador. Para el paso número 2 tenemos que calcular el salario base para el cálculo de la prima de antigüedad. En este caso, como nos dice el artículo 485 y 486 de la propia ley, nos dice que debemos considerar como máximo el doble del salario mínimo general. Como recordaremos, en el año 2022 el salario mínimo es de 172.87. Haciendo la multiplicación por 2 nos da un resultado de 345.74. Como podemos ver, nuestra cuota diaria en este ejemplo es de 500 pesos. Es mayor al doble del salario mínimo. Entonces, para la prima de antigüedad vamos a considerar el 345.74. Para la prima de antigüedad nos dice la ley que tenemos derecho, según el artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo, nos dice que por cada año de servicio tenemos derecho a 12 días de salario. Vamos a empezar con días de salario por concepto de prima de antigüedad, 12 días, que es lo de ley. Años de servicio, para este caso son 23. Una multiplicación dando un resultado de 276. El salario base de cálculo, como lo habíamos visto en la parte de arriba, son 345.74. Haciendo una multiplicación nos da un resultado de 95.424.24. Como sabemos, a este trabajador tiene 236 días que pasaron desde su último aniversario a la fecha de despido. Para ese proporcional tenemos que sacarle también su cálculo de prima de antigüedad. Se toman los días de salario que tenemos por ley según los años de servicio, multiplicado por el salario base de cálculo, que es el 345.74, dando un resultado de 4.148.88. Los días del año, 365, es una división, dando un resultado de 11.37. Los días de vengados. Aquí tenemos que prestar atención porque no solamente son los 236 días que habíamos calculado en la parte de arriba, sino también tomar en cuenta los días que transcurrieron a la fecha de liquidación, que son los 5 días que tenemos de este lado. La fecha de despido fue el 25 de marzo y la fecha de liquidación ante el tribunal fue el 30 de marzo. Entonces, en total tenemos 241 días. Haciendo una multiplicación nos da un resultado de 2.739.40.
Posteriormente se hace la suma de dichas primas. Una fue de 95.424.24, que son los años cumplidos de servicio, y otra fue de 2.739.40 de la prima de antigüedad devengada a la fecha de despido, haciendo una suma de 98.63.64. Paso número 3. Los 3 meses de salario que le corresponden al trabajador por concepto de indemnización constitucional. Para este caso, como lo dice la indemnización constitucional, son 3 meses de salario que le corresponden al trabajador. Considerando que el mes tiene 30 días, se multiplica por 3, son los 90 días que aparecen en este apartado. Hay que tomar en cuenta que para este cálculo no se debe de utilizar el salario diario, sino el salario base de indemnización, que es el salario diario integral. Como nosotros lo revisamos, nos da un resultado de 549.32, que es el que tenemos en este apartado. Se hace una multiplicación y son 49.438.36. Paso número 4. El cálculo del importe de los 20 días. La Ley Federal de Trabajo nos dice que se deben contemplar 20 días de salario por año trabajado como indemnización en caso de que el trabajador demande ante la autoridad laboral la reinstalación a su trabajo y obtenga una sentencia a su favor, y a pesar de ello el patrón se niega a reinstalarlo. Para este cálculo debemos de empezar con los años completos de servicio. Nos dice que debemos de tomar nuevamente el salario integrado como base de indemnización y los días de salario por cada año de servicio, que como lo habíamos revisado son 20. Se hace la multiplicación dando un resultado de 10.987.30 por los años cumplidos de servicio, 23 para este ejemplo, son 252.684.93. Como también transcurrieron días desde el último aniversario a la fecha de despido, son los días devengados, también se deben de considerar. Aquí es importante hacer mención que se deben considerar nuevamente los días transcurridos de la fecha de aniversario a la fecha de despido más los días transcurridos a la fecha de liquidación, como lo dice la nota de este apartado. Habíamos calculado ya la indemnización por un año de servicios, 10.987.30. Los días del año se hace una división, 30.10. Y los días devengados, 241. Se hace una multiplicación dando el resultado de 7.253.97. Para sacar la suma solamente se suman los resultados obtenidos en el caso de los años completos y en el caso de la parte proporcional, dando el resultado de 259.938.90 para el importe de indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días. Paso número 5. Determinación del importe total de los salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal. Como lo revisábamos, tenemos que tener muy en cuenta la fecha de despido injustificado y la fecha de liquidación ante el tribunal, porque esos días que transcurren son salarios caídos que también se deben de pagar en el ejemplo de despido injustificado sin reinstalación. Para este cálculo, debemos de tomar en cuenta nuevamente el salario integrado como base de cálculo de los salarios caídos. Aquí en este ejemplo pasaron solo 5 días de la fecha de despido a la fecha de liquidación ante tribunal. Se hace una multiplicación dando un resultado de 2.746.58. Paso número 6. Determinación del ICR aplicado a finiquitos y liquidación. Bueno, como revisamos, también el finiquito y la liquidación genera impuesto, entonces vamos a sacarle su ICR. La parte proporcional del aguinaldo devengado es de 3.452.05, la parte proporcional de vacaciones devengada es de 6.465.75 y la parte proporcional de la prima de vacaciones devengada es de 1.939.73. Estos resultados, como recordaremos, los calculamos
este apartado. En este apartado. Entonces, nos dice el artículo 93 de la ley del ICR que el aguinaldo está exento de 30 UMA. Como revisamos, el valor de la UMA es de 96.22 para el año 2022, donde se van grabadas al 100% y la prima vacacional tiene exento de 15 UMAs. Hacemos la multiplicación, 30 por 96.22 y 15 por 96.22. El aguinaldo está exento de 2.886.60, solamente en este caso, como si nos salió mayor que, vamos a hacer una resta. En las vacaciones va al 100 y en la prima vacacional es de 496.43, dando un resultado de 7.527.63 para el cálculo del ICR. También la liquidación, como revisábamos, genera impuestos. Para este caso tomaremos la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador a la fecha de despido, la indemnización constitucional, la indemnización por los 20 días y los salarios caídos a la fecha ante el tribunal. Estos cálculos ya los hemos obtenidos en la parte superior de este ejemplo. Se hace la suma de todos estos montos dando un resultado de 410.287.47. En este apartado nos dice: se encuentran exentos del pago del ICR los ingresos por concepto de prima de antigüedad e ingresos indemnizatorios por el equivalente de 90 veces el valor de la UMA por cada año de servicio. Toda fracción más de 6 meses se considera un año completo. Lo anterior de acuerdo al artículo 93 de la ley del ICR. Para este caso, recordemos que son 23 años cumplidos completos, pero en este apartado nos dice que la fracción de más de 6 meses se considera un año completo. Revisamos en la parte superior que este trabajador de la fecha de aniversario a la fecha de despido tiene 236. Hacemos una pequeña división de 236 entre 2, que vendría siendo un proporcional de los 6 meses, supera a lo que nos dice esta fracción, entonces se considera como un año más para el cálculo de la liquidación para sus impuestos. Entonces aquí en vez de 23 sería 24. Hacemos la operación, 90, el valor de la UMA para este año, los años cumplidos, dando un total de 207.837.20, que es lo que se encuentra exento. Se hace una resta, dando el resultado de 202.452.27. Empecemos con su cálculo de impuesto, 7.527.63, que es el cálculo del finiquito que obtuvimos acá. Total para el impuesto, su límite inferior es de 5.470.93. Se hace una resta, 2.056.70. Su tasa, conforme a la tabla, es de 10.87, dando un resultado de 223.77 y una cuota fija de 321.26, dando un impuesto a retener de 545.03 para el caso del finiquito. Para el caso de la liquidación se hace lo mismo, nada más que aquí el ingreso gravable son el salario mensual de este trabajador. Para este ejemplo son de 15.000, un límite inferior de 13.381.48, dando un resultado en la resta de 1.618.52, una tasa de 21.36, dando un resultado de 345.72, una cuota fija de 1.417.12, dando un impuesto a retener de 1.762.84. Para la determinación del ICR correspondiente a la liquidación según el artículo 96, se debe de tomar el sueldo mensual ordinario, los 15.000, el ICR del último sueldo mensual, que es el que obtuvimos en la parte de acá,
tenemos que tener nuestro último sueldo mensual por 100, dando un resultado de 12.87.26. Por la liquidación grabada que obtuvimos en este apartado, se hace una multiplicación y el ICR por retener por concepto de liquidación es de 26.081.12. Paso número 7. Determinación del finiquito neto y liquidación por despido injustificado. Finalmente llegamos al paso número 7, en donde vamos a determinar el finiquito neto y la liquidación por despido injustificado con negativa de reinstalación. Básicamente en este paso lo que debemos hacer es juntar todos nuestros resultados de nuestros cálculos anteriores. Empecemos con el finiquito que le corresponde al trabajador a la fecha de despido, 11.857.53, más el monto de la prima de antigüedad que le corresponde a la fecha de despido, más el importe de la indemnización constitucional, más el importe por la indemnización de los 20 días, más el importe de los salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal y el ICR aplicado para finiquitos menos el ICR aplicado por concepto de liquidación, dando un resultado de 395.518.86, que es el total neto del finiquito y liquidación que le corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado. Y así hemos finalizado este ejemplo en caso de despido injustificado con negativa de reinstalación, para en caso de un contrato indeterminado. Como pudimos revisar en este ejemplo, debemos de tener los datos correctos, las fechas correctas, para que sea más fácil el cálculo de nuestro resultado.